Pizarra de piedra obtenida. Lo más importante para prepararse para el invierno era la comida. A diferencia de Japón, no había supermercados abiertos todos los días de cada año. Apenas se podían cultivar o cosechar cultivos y el mercado apenas abriría debido al clima. Si no quería morir de hambre, tenía que prepararse con anticipación. Es por eso que actualmente estaba sentado en la parte trasera de un vagón cubierto entre las cargas de cosas que contenía. Todo comenzó cuando papá nos despertó a todos al amanecer. Está bien, vamos a la granja hoy. ¿Todos listos? Yusmem, no, por supuesto que no. ¿Qué diablos está pasando? Me froté los ojos adormecidos y miré a papá, pero mamá y Turi asintieron con entusiasmo con grandes sonrisas felices. Yo era el único que no entendía. Correcto. Mine estaba enferma cuando esto se decidió, por lo que podría no haberse enterado. Mamá dio una palmada y Turi y papá asintieron con la cabeza. Sentí que me estaban excluyendo del resto de la familia, por lo cual no me sentía muy bien. Hice un puchero, con las mejillas hinchadas, pero todos empezaron a prepararse de inmediato. No parecían tener tiempo para preocuparse por mí. De todos modos, tenemos que mantener el calor. Recuerdo que tuviste fiebre el año pasado, Mine. Mamá me llamó mientras cargaba cosas por los escalones. Estaba en medio de cambiarme de ropa, dado que no me dejaban quedarme sola en casa. No tenía más remedio que ir con ellos. ¿Por qué ir a una granja en un pueblo lejano, de todos modos? Tenía la intención de caminar al menos parte del camino hacia el pueblo para aumentar mi fuerza, pero era demasiado lenta que papá se frustró y me metió en el carro. Realmente no había espacio para mí, así que me acurruqué en una bola lo más pequeña posible. En el vagón había varios barriles de diferentes tamaños, muchas botellas vacías, cuerdas, telas, sal y madera. Probablemente todo era importante para lo que estábamos haciendo en la granja. Espera. ¿Soy la cosa más inútil en este carro? Papá estaba tirando del carro por delante mientras mamá y Turi lo empujaban por la parte de atrás. Sentí que estaba siendo un grave peso muerto, lo que de nuevo me hizo sentir mal. Mamá. ¿Por qué vamos a una granja? No hay ahumadores en la ciudad, ¿recuerdas? Vamos a alquilar el que está en el pueblo agrícola más cercano. ¿Vamos a ahumar carne? Eso me recuerda que compramos mucha carne en el mercado. Pero me siento como si ya hubiera hervido o salado la mayor parte. ¿Queda mucho? ¿No debería ser malo a estas alturas? ¿Está bien? Comencé a contar los días con mis dedos, preocupada, pero mamá solo me miró con exasperación. ¿De qué estás hablando? El día del cerdo es hoy. Compraremos 2 cerdos en la granja, nos dividiremos en grupos para prepararlos y luego compartiremos la carne. ¿Qué? Por un instante, mis oídos bloquearon lo que mamá había dicho. Hubo un breve pero claro lapso entre que escuché eso y el ruido que llegaba a mi cerebro, y cuando lo hizo, empecé a temblar. ¿Día del cerdo? ¿Qué? El día en que nosotros y nuestros vecinos nos reunimos, cortamos un cerdo, lo salamos, lo ahumamos y hacemos tocino, salchichas y todo tipo de carne. Dios mío, ¿no recuerdas lo último que hiciste? En realidad, tienes fiebre en el carrito por el camino. Honestamente, quiero tener fiebre este año también. Al menos entonces no tendré que verlo. Mamá, ¿no compraste mucha carne en el mercado hace poco? Deberías saber que eso no sería suficiente. De hecho, eso fue solo carne extra para complementar a los cerdos. Pensé que ella había comprado más que suficiente carne antes, pero aparentemente era solo carne extra, ni siquiera el evento principal. Ni siquiera podía imaginar cuánta carne era necesaria para durar el invierno. En agudo contraste con mi depresión por no poder evitar ver cómo mataban a los cerdos, Turi estaba luciendo una sonrisa brillante cuando empujó el carrito. Hay muchas cosas divertidas acerca de hoy. Podemos probar la carne en medio y hay salchichas frescas para la cena, es genial. Esta es la primera vez que ayudarás, Mine, pero es como un festival en el que todos se emocionan. Me alegro de que podamos ir junta este año. ¿Todos? Parpadeé confundido.
Y mi mamá respondió con una expresión que prácticamente decía: no hagas preguntas con respuestas tan obvias. ¿Con quién lo haríamos si no con nuestros vecinos? Matar cerdos es un trabajo serio, no se puede hacer sin al menos 10 adultos. Nuestros vecinos. Mine tenía muchos recuerdos vagos, así que definitivamente iba a haber un grupo de personas que me conocían y que yo no sabía. No solo tratar con ellos sería un dolor, sino que estaríamos matando a un cerdo por encima de eso. Solo recordar lo que vi en el mercado fue suficiente para que un escalofrío me recorriera la espalda. No quiero ir. ¿De qué estás hablando? No tendremos salchichas ni tocino todo el invierno si no vamos. Necesitábamos la carne para el invierno, por lo que, naturalmente, no se darían la vuelta incluso si dijera que no quería ir. Tuve que participar sin importar lo poco que quisiera. Suspiré, deprimida, y pronto nuestro carro llegó a la puerta sur del muro exterior. «Espera, capitán. ¿No llegas tarde?» Todos los demás pasaron hace mucho tiempo. Sí, me lo imaginé. Uno de los compañeros de trabajo de papá lo llamó cuando pasamos por la puerta. Aparentemente, nuestros vecinos se habían ido a la granja hace mucho tiempo. Mantente a salvo. Un chico de aspecto más joven que parecía que probablemente le gustaban los niños que me saludaban, así que le devolví el saludo. La decencia educada era importante en todas las cosas. Bob. En el momento en que nuestro carro salió del pequeño túnel que era la puerta sur, dejé escapar un pequeño grito de sorpresa. Era la primera vez que salía de las murallas de la ciudad desde que me convertí en Mine. Para ser honesta, no esperaba que las cosas fueran tan diferentes afuera. En primer lugar, no había edificios. Dentro de la ciudad había un conjunto de edificios apretados e interminables, pero el segundo que salimos de las puertas, había un camino ancho con solo de 10 a 15 chozas esparcidas. Además de eso, el aire era agradable. Cuanto más abierto estaba el aire, más se diluía el olor a los desechos, supuse, y por primera vez en mucho tiempo recordé que el aire podía tener buen sabor. No había paredes altas para bloquear todos los olores del interior. Miré a mi alrededor y vi un campo de cultivos a mi lado y un bosque de árboles altos al otro. El paisaje era increíblemente tranquilo, la definición misma de idílico. Mine, cierra la boca. Te vas a morder la lengua. ¿Gu? Justo después de la advertencia de papá, el carrito comenzó a moverse hacia arriba y hacia abajo, incluso peor que en la ciudad. El camino de la ciudad había cambiado de adoquines a un camino de tierra normal con montículos y colinas. Estaba temblando tan fuerte que pensé que todas nuestras cosas se caerían, pero al menos tenían cuerdas que las sujetaban. Estaba en el mayor peligro de todos ya que no estaba encerrado en absoluto. Me aferré fuertemente al costado del carro por mi propia seguridad. Este tipo de camino es el peor. En los días soleados son súper baches y en los días de lluvia son un desastre fangoso. Aprende a hacer asfalto ya. Escupí quejas enojadas por dentro y pronto sentí que papá aceleraba. Habíamos llegado al pueblo. Estaba a unos 15 minutos de la puerta de la ciudad y después de pasar por la entrada, podía escuchar a muchas personas hablando. Casi llegamos. Matar al cerdo era principalmente un trabajo para hombres. Tenían que contener bestias que parecían pesar más de 100 kilogramos, sin mencionar atarlos y colgarlos de sus pies. Fue un trabajo que tomó mucha fuerza. Mientras hacían eso, las mujeres preparaban las ahumadoras, hervían mucha agua y preparaban sal y herramientas para la conservación. Cuando llegamos al pueblo, la matanza ya estaba comenzando. Los que no participaron naturalmente no recibieron ninguna carne. ¡Mierda! Está comenzando. Turi, dense prisa y tomen sus lugares. ¿O no? Corre, Turi. De acuerdo. Los tres soltaron el carrito, tomaron delantales recubiertos de cera hechos de un material grueso y se los pusieron. Una vez que mamá y Turi obtuvieron el suyo, se apresuraron a ir a la chimenea donde ya había un grupo de mujeres. Papá también se puso el delantal y salió corriendo después de agarrar una lanza, que probablemente era una herramienta importante aquí. Todos son tan rápidos.
Mi familia había corrido antes de que yo pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Podría haber perseguido a mamá, pero no me gustaría estar de pie en una multitud sin tener idea de qué hacer. Era un ritual anual para estas personas, por lo que probablemente había un montón de reglas tácitas. Si tan solo tuviera un manual. Sabiendo que me metí en el camino sin importar lo que hiciera, decidí esperar en el carro hasta que alguien me llamara. Este es un trabajo importante también, me dije mientras estaba sentado en la parte superior del carro abandonado sin hacer nada en particular. Desafortunadamente, sin embargo, papá había dejado el carrito justo en medio del campo de matanza de cerdos. Había una pequeña distancia entre nosotros, pero podía ver claramente al cerdo chillando de dolor y miedo mientras huía de sus perseguidores. Había una estaca de madera clavada en el suelo, conectada por una cuerda a la pata trasera derecha del cerdo. Huyó en un círculo alrededor de la estaca mientras los hombres la perseguían, desesperados por inmovilizarla. Vi una cabeza rosada familiar en la multitud. Ralph y Luz definitivamente estaban por aquí en algún lugar. «¡Ven por mí!» «¡Ya hay!» Gritando gritos de batalla, papá participó en la persecución. Preparó la lanza con una velocidad inmensa y luego la apuñaló directamente en el cerdo. Ese solo golpe fue suficiente para que el cerdo comenzara a convulsionarse, con las piernas temblando, antes de que dejara de moverse por completo. Dejé escapar un pequeño grito, pero todos los hombres soltaron un grito de lo que se había hecho. Mamá se precipitó hacia adelante con una cosa que parecía un cubo de metal y un palo algo largo. Otra mujer le trajo un cuenco al cerdo. Un momento después, la sangre se esparció por todas partes, tiñendo los delantales de varias personas de color rojo oscuro. Papá probablemente había sacado la lanza después de que se prepararon el cubo de recolección de sangre y el cuenco. Bajé la boca y me sentí temblar de terror. No podía ver el cerdo debido a que todos los delantales de las mujeres se amontonaban, pero podía ver cuán mecánicamente la mujer estaba recolectando sangre en el cuenco y vertiéndola en el cubo. Mamá frunció el ceño un poco mientras agitaba firmemente toda la sangre que se vertía en su cubo. Mamá se ve realmente aterradora en este momento. Posteriormente, un grupo de personas trabajaron juntas para colgar al cerdo boca abajo de un árbol que se había preparado de antemano. La sangre que no habían logrado exprimir del cerdo comenzó a gotear hacia el suelo. La verdadera matanza estaba a punto de comenzar. Un hombre con un cuchillo de carnicero grueso se acercó y lo presionó contra el estómago del cerdo. Eso fue lo último que recordé. Antes de darme cuenta, estaba en un edificio de piedra, no uno que había visto en el pueblo. Podía ver el techo porque alguien me había acostado de espaldas, pero no era el techo de mi casa. Parpadeé varias veces, todavía de espaldas, y luego recordé lo que había visto antes de desmayarme. Me hizo sentir enferma. Pero por alguna razón, algo se sintió realmente familiar acerca de la masacre del cerdo. ¿Qué era? ¿Cómo lograron colgarlo al revés y luego ser cortado? Estaba en la punta de mi lengua, pero simplemente no salía. Si tuviera que adivinar, no era uno de los recuerdos de Mine. Fue uno de mis recuerdos de Urano. Debo haber visto algo similar en Japón. ¡Ay! Parecía el pescado que vi colgado boca abajo en un mercado costero de Ibaraki. Desde esa perspectiva, podía entender por qué todos estaban tan entusiasmados con el cerdo. Recordé lo emocionada que estaba la gente de comer un pescado tan fresco. Bueno, puedo entender, pero todavía es un poco emocionalmente duro para mí. Quiero decir, el pescado no gritó de dolor así. No brotó sangre. Tan asqueroso. Me di la vuelta, agarrando mi boca, y caí de lo que estaba acostado. ¡Oh! Utilicé mis manos para levantarme y mirar alrededor, al ver de inmediato que había estado descansando en un pequeño banco de madera. Había una chimenea encendida cerca, por lo que no hacía frío. Pero no había nadie alrededor, y no podía escuchar a nadie hablar. ¿O cierto dónde estoy, de todos modos? En el momento en que decidí que tenía que averiguar dónde estaba, un soldado se asomó a la habitación, tal vez debido a que me había oído caer. Oh. Finalmente, ¿despiertas, señor Otto? Dejé escapar un suspiro de alivio, contento de ver a alguien que conocía.
Un edificio de piedra con Otto adentro solo podía significar que estaba en una de las salas de espera de la puerta. Mi ansiedad se desvaneció después de que supe dónde estaba. Eso significa que me recuerdas, ¿verdad? Otto parecía visiblemente aliviado de que lo recordara. Eso tenía sentido. Yo era una niña en el exterior, después de todo. Definitivamente pensó que habría empezado a llorar si hubiera visto a alguien que no conocía. Nunca podría olvidarte. Quiero decir, eres el primer hombre de cultura que he conocido en este mundo y mi futuro maestro. ¿Cómo podría olvidarlo? Imité el saludo de golpecitos en el pecho, al que Otto se rió un poco y me frotó la cabeza. El capitán se precipitó de nuevo aquí contigo en el remolque. Dijo que te desmayaste en el carrito. Volverá en cuanto haya terminado con lo que tiene que hacer. No sabía cuánto tiempo llevaría cortar un cerdo, pero también tuvieron que preparar la carne después, así que no podía imaginar que terminaría pronto. Pensándolo bien, Turi dijo que conseguiríamos carne fresca para la cena. Supongo que estaré esperando aquí por un tiempo. Sabiendo que terminaría con un montón de tiempo libre, había puesto los materiales que necesitaba para el falso papiro en el carro, pero estaban fuera de mi alcance. ¿Qué pasa, Mine? ¿Te sientes sola sin tu mamá y tu papá? No, solo estaba pensando en cómo podría matar algo de tiempo. Sacudí la cabeza y dije lo que realmente estaba pensando. Otto me miró fijamente por un momento y luego susurró, él dijo que no era tan joven como parecía, y asintió para sí mismo. Podría tener algo que pueda ayudar, Mine. ¿Qué tal esto? ¡Guau! La pizarra. Otto le tendió la pizarra. Él sabía con certeza que hoy pasaríamos por la puerta, así que la había traído consigo para dármela. Un hombre de cultura que considera a otras personas. El señor Otto es una gran persona. Necesito regresar y pararme en la puerta, pero sigue adelante y practica esto mientras me voy. Otto escribió mi nombre, Mine, en la parte superior de la pizarra antes de dejar la pluma de pizarra y un paño. Luego se fue de la habitación. Abracé la pizarra con un brazo y le dije adiós a Otto con la sonrisa más grande de mi vida antes de volver a mirar la pizarra. La mejor manera de explicarlo fue llamarlo una mini pizarra del tamaño de una hoja de papel A4. Una piedra oscura y delgada en un marco de madera. Se podría escribir en ambos lados, y uno de ellos tenía líneas para practicar las letras. La pluma de pizarra era una herramienta de escritura específicamente para las pizarras, y aunque podía decir que era una piedra delgada de un toque, se veía completamente como un trozo de tiza. La tela algo sucia era una forma de limpiar la pizarra. Probablemente haría un buen trabajo, dado que las cartas que escribió Otto se pusieron un poco borrosas solo por mi abrazo de pizarra. Mi corazón está latiendo tan rápido. Puse la pizarra en la mesa y sostuve la pluma. Solo agarrar la pluma de pizarra como un lápiz hizo que mi corazón se acelerara. Comencé copiando las cartas de Otto, ninguna de las cuales reconocí en absoluto. Estaba tan nerviosa escribiendo las primeras letras de mi segunda vida que todos terminaron retorcidos y temblorosos. Si estuviera en Japón, probablemente habría sacudido la cabeza y me hubiera borrado inmediatamente para intentarlo de nuevo. Pero hacía tanto tiempo que no veía las letras que no podía apartar la vista de ellas. Yo estaba tan feliz. Respiré hondo, exhalé, limpié las letras con el paño junto a la pizarra y volví a intentarlo. Las cosas fueron mucho mejor la segunda vez. Escribí mi nombre, lo borré, lo escribí, lo borré. Cuando me aburrí de eso, escribí pequeños poemas y letras de canciones en japonés, luego los borré, luego los escribí, luego los borré. Esto es felicidad. Nunca hubiera pensado que escribir letras me haría tan feliz. A pesar de estar cerca del horno, la sala de espera estaba tan llena de corrientes de aire que después de pasar horas jugando con la pizarra y esperando con mi familia, me resfrié en un tiempo récord y terminé en la cama con fiebre. Todavía tienes fiebre, Mine, así que quédate en la cama. ¿No salgas? Está bien. Mis padres caminaban por ahí, entrando y saliendo de la casa, mientras llevaban vegetales de raíz al almacén de invierno. Turi estaba en la cocina haciendo mermelada de fruta y miel que ella misma había recogido.
En este mundo, todo lo que necesitaba era un dulce aroma que se deslizaba por mi casa para hacerme feliz. Mientras estaban en medio de esconder la cerveza y el cerdo preparado, Turi me trajo mi sopa de almuerzo. Dejé a un lado mi pizarra de piedra y le quité toda la bandeja. Lo siento, Turi. Seriamente. Esto es un verdadero dolor. ¿Oh, qué? ¿No prometiste no decir eso? Nunca prometí eso. Quiero decir, vale, no prometiste eso. Pero, ¿no es así, una promesa tácita? Mientras todos los demás se estaban agotando preparándose para el invierno, yo estaba acostada en la cama y jugando con la pizarra que Otto me había dado, practicando mi nombre y divirtiéndome escribiendo en japonés. Pero realmente quería un libro que preservara la escritura permanentemente. Si escribir algunas letras era todo lo que hacía falta para alegrarme, pensé que leer un libro me haría absolutamente extasiada. Necesitaba apurarme y volver a estar saludable para poder hacer papel.